Esta es una transmisión a través de el Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira. Y este espacio está dedicado a aquellas personas que han venido en el proceso de la creación de pequeñas piezas podcast para audio y para video. Este es el taller de creación audiovisual. En este taller tenemos como objetivo enseñar un poco el uso sencillo, sin ir más allá de grandes tecnologías o complicadas instrucciones tecnológicas, para que las personas se quieran hacer uso de estas tecnologías en beneficio de la lectura, en beneficio de la literatura, de enseñar a otras personas el mundo de los libros, pues tengan herramientas que les permitan conocer un poco qué es lo que sucede a la hora de hacer un podcast. Hemos venido haciendo un recorrido muy amplio alrededor de la realización del podcast de sonido. Hemos tenido la oportunidad de hablar de la idea, de hablar del contenido. Hemos tenido la oportunidad de mostrar al detalle y siguiendo un paso a paso de la escritura del libreto. Hemos tratado de alguna manera de decirle a las personas que quieren hacer podcast que es bueno sentarse a escribirlos, que los podcasts también, cuando están bien realizados y cuando están bien investigados, se pueden convertir en piezas sonoras para emitir a través de una estación radiofónica. En el día de hoy quiero iniciar un abordaje, vamos a hacerlo despacio, lento, para que entendamos un poco ya qué es el podcast en sí de el video, cuando ya estamos involucrando en esta realización la imagen. De alguna manera podríamos decir que la realización de pequeños programas de radio o podcast de audio tienen una, digamos, facilidad en el sentido de que estamos preocupados única y exclusivamente del sonido. En el podcast de sonido, por supuesto, no estamos pensando en que adicionalmente hay que hacerle un acompañamiento a ese sonido que es la imagen. Eso es un producto audiovisual finalmente. Cuando hablamos de productos audiovisuales estamos hablando de aquellas piezas que se realizan pensando tanto en el sonido como en la imagen. Audiovisual, las dos cosas van de la mano y producen el milagro que hoy en día para nosotros es tan común. Para la gente joven que nació en estas generaciones cuando ya estaba inventado de alguna forma el internet, estos niños que hoy en día de alguna manera ya aprenden rápidamente cómo acceder a estos mundos y cómo interactuar con ellos, pues es realmente maravilloso y ventajoso. Pero muchas personas no han tenido esa facilidad. Muchos de nosotros nacimos en una era analógica. Muchos de nosotros nacimos en la época de la máquina de escribir. Otros de pronto nacieron cuando apenas estaban empezando a entrar esas primeras implementaciones tecnológicas tan maravillosas pues que hoy tenemos. Muchos de nosotros conocimos el paso entre el teléfono fijo que nos pusieron en casa hace muchos años y de pronto esa increíble transición del teléfono inalámbrico, por ejemplo. Entonces, todo este tiempo de historia de la tecnología nos ha llevado a que hoy en día la gente le quede mucho más fácil y sencillo entender de qué se trata el producto audiovisual. Pues estamos permeados completamente por continuos mensajes que nos llegan al televisor, al celular, al computador, a todos estos equipos que hoy tienen una enorme portabilidad. Entonces, el podcast de audio que hemos venido abordando y trabajando, pues tiene esas características. En él estamos preocupados única y exclusivamente del sonido. Para la próxima semana quiero
devolverme un poquito a lo que vamos a hacer hoy, porque la próxima semana quiero hablar de los micrófonos. Los micrófonos son fundamentales a la hora de hacer un podcast o hacer un programa de radio, pero hoy queríamos hacer como una especie de introducción al mundo de lo visual. No sé si ustedes recuerden que en sesiones que hemos tenido anteriores en este taller de creación, hemos hablado del lenguaje visual y vimos cómo se divide la pantalla. Yo no sé si ustedes recuerden ese taller en que dividíamos la pantalla en 9 porciones. Una porción de 3 cuadros superiores, una porción de 3 cuadros inferiores, ¿sí? Otra porción de 3 cuadros verticales, también a la derecha, al centro y a la izquierda. Lo que hablábamos de la ley del encuadre o la ley del tercio, todo eso hace parte de esa construcción que tiene que ver con la creación de la imagen. ¿Qué sucede entre la diferencia que existe entre el cine y la televisión? El cine, ya habíamos visto, hagamos un pequeñito repaso, nació en el año 1895, cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière lograron proyectar en el Salón Indio del Café de París una proyección que de pronto empezó a moverse. Para 1895 la gente ya conocía la fotografía transparente y la proyección en pared. Lo que sorprendió enormemente al momento fue que las imágenes empezaban a moverse. Eso era el cine. Muchos años después, hacia 1948, finales de los 40, mediados de los 40, empieza a llegar la televisión, que es otro producto audiovisual. Recordemos que el cine encuentra su compañero de vida, que es el sonido, hacia el año 1927. Y los primeros años, desde 1895 hasta el 27 y un poquitico más allá, el cine fue mudo. El cine solamente era una oferta visual. Se convierte el cine en audiovisual cuando por fin se logra encontrar la manera de ponerle sonido a las películas. Ahí ya estamos hablando de un producto audiovisual. Pero fíjense ustedes que también le pasó lo mismo al sonido. El sonido también empezó un proceso solitario, por así decirlo. Detrás del afán que tenía Edison de encontrarle sonido al cine, pues accidentalmente se encuentra de alguna manera con el descubrimiento o el método con el cual guardar sonido para siempre, es decir, la forma de registrar una grabación, atrapar la onda sonora, ponerla sobre una superficie y escucharla después de haber sido grabada. Y hemos visto también que hemos puesto aquí discos, casetes, todos esos medios que nos han permitido reproducir la música. En el cine también hay un proceso, digamos así, solitario. Primero fue la imagen, si vamos a hablar cronológicamente de la historia de lo audiovisual. Lo visual fue primero fue la fotografía, efectivamente, la fotografía fue encontrada en primera instancia. Pues la pintura es muy antigua, pero el sonido es más nuevo. El sonido en sí empieza a reconocerse como uno de los integrantes del audiovisual hacia 1927. Yo traje para mostrarles no sé si los había mostrado, creo que no. Este es un antiquísimo proyector de diapositivas y de cine. Esto tiene la manera, voy a acercarme un poquito aquí a la cámara, tiene la manera de guardar en este recipiente un pequeño roche de película. Esta es la película del cine. Se pone acá, se hace pasar la parte dentada de la película por este mecanismo y se recoge en la parte inferior. O sea, la bobina dadora, los rollers y los capstan, es decir, lo que ala la película, y la bobina deudora, es decir, la que recibe lo que aquí se proyectó. Esto es cine. Miren, película. Voy a acercarme un poquito más. Tiene unos dientecitos donde encaja la película para poder ser arrastrada y metida. Esa es una propuesta visual y sonora, mecánica. Utilizaba, ya lo habíamos visto en algunas oportunidades,
utilizaba un material plástico llamado celuloide, impregnado con un baño de nitrato de plata, que químicamente es tratado para que sea impresionable a la luz y quede registrado allí una impresión de un segundo por cada 24 fotos. Entonces, primera diferencia enorme entre cine y televisión es la velocidad con que pasan los cuadros frente al ojo humano. Recuerdan que habíamos hablado alguna vez de la persistencia visual, esa incapacidad que tiene el ojo de ver cuadros separados y que tiene la impresión de movimiento cuando se los ponen todos al mismo tiempo, la persistencia visual. 24 cuadros de estos que he mostrado acá en un segundo nos dan la sensación de movimiento. Pero resulta que en televisión no, en televisión es otra cosa. Claro, el producto final es lo mismo, es ver imágenes acompañadas de sonido, audio, visual o visual sonoro. Pero la velocidad de transporte de las imágenes en televisión es diferente. En televisión son 29 cuadros por segundo, 29 foticos, digámoslo de alguna manera. En televisión se dice frames, 29 frames por segundo. Es posible forzar la televisión a que marche a 24 cuadros, dándonos una falsa sensación de que es cine, pero se puede hacer, se puede reducir. De hecho, voy a decir algo pues aquí que a usted le va a parecer muy gracioso. Seguramente alguna vez en su vida ha visto una película pirateada, de las que graban al interior de los teatros, cosa terrible, y que la cámara queda inclinada en un ángulo pues muy incómodo y se nota que la persona se acomoda para poder sacar su cámara de video y grabar desde la pantalla. Eso es terrible. Pero esa cámara de video está corriendo, grabando de la pantalla, que va a 24 cuadros por segundo. La cámara tiene que, de alguna manera en el video, marchar a 24 cuadros por segundo para que haya un sincronismo y la imagen se vea bien. Hace muchos años, cuando existía esto, que les voy a mostrar, no sé si ustedes lo recuerden, seguramente muchos lo van a recordar, el casete de VHS o el Betamax o el video, ¿sí? Esto, de alguna manera, fue uno de los antecesores cuando el cine empezó a ser doméstico, es decir, cuando las personas pudimos ver películas en casa, lo hacíamos con estos casetes, con estas cajas de plástico en cuyo interior hay una cinta optofónica. Qué palabra tan bonita. Adentro hay una cinta optofónica, es decir, una cinta magnética que logra contener en su interior información óptica y sonora. Por eso se llama cinta optofónica, la cinta de video. Marchan de acuerdo a una velocidad de cabezales, pues se logra diferenciar imagen y sonido increíblemente sincronizados, pues para uno poder ver una cierta realidad. Cine, hasta un momento en la historia de la humanidad, fue mecánico. Es decir, se hacía una secuencia de fotografías que podían captar el movimiento, eran reveladas en laboratorio, una de los primeros pasos. Una vez reveladas en el laboratorio, eran seleccionadas, montadas o editadas en otro laboratorio, por así decirlo. Una vez editadas y puestas en el orden que el director o el guionista o el productor quiso, pasaban a un segundo o un tercer laboratorio, que era el laboratorio de titulación. En el cine, cuando se hacía en 35 milímetros y se titulaban las películas, había que hacer otra película del mismo tamaño y de la misma duración que la película original, en la cual la película portaba los títulos. Era un trabajo minucioso, oneroso, largo y costoso. Entonces, el cine siempre tuvo costos bastante altos a la hora de hacer la producción cinematográfica, tanto desde el momento mismo de las contrataciones del talento artístico, porque no basta pues tener un buen camarógrafo, ni un buen técnico de luces, ni un excelente ingeniero de sonido, ni gente muy buena en vestuarios, en arte, en decoración.
había que tener unos muy buenos actores para que esa inversión fuese, digamos así, recuperable. Películas como se me ocurre en este instante, de grandes inversiones, y no solamente en la técnica, sino también en el talento, cosas tan enormes como Los 10 Mandamientos, que entre otras cosas les cuento. Los 10 Mandamientos, película de Cecil B. DeMille, protagonizada en la versión color por Charlton Heston, en este momento está de dominio público. Está gratis, entre comillas, para poderla ver en cualquier momento y en cualquier escenario. Esa es una película donde se nota la inversión gigantesca, no solamente en la técnica cinematográfica, es decir, en el cuidado que tuvieron al momento de recolectar las imágenes, los escenarios que montaron para darle credibilidad a esas imágenes, los vestuarios utilizados por los actores, el talento de los actores, todo eso para producir un cine que se llamó en su momento cine espectáculo, el cine de 70 milímetros, la pantalla amplia, ancha, que podía casi que rodear al espectador. Cine, el cine por lo general, y esta es una de las grandes diferencias del cine contra la televisión, es que el cine se rueda a una cámara. Es posible, y seguramente que ha sucedido muchas veces. Las productoras de cine, cuando tienen buen dinero, cuando tienen una fuerte inversión, un músculo financiero, diría un economista grande, pues puede invertir en tener varias cámaras rodando. Pero recordemos que el cine es, antes que cualquier cosa, arte. Y la película es del director realmente. Y el director es el artista, el que de alguna manera con la cámara pinta imágenes muy hermosas, muy pensadas para contarnos una historia. En el cine, una de las grandes diferencias con televisión es que se rueda a una cámara. Si se rueda más es porque seguramente hay una fuerte inversión. De hecho, en muchas películas de Steven Spielberg, Lucas, hacían tomas simultáneas de alguna secuencia que seguramente va a ser muy difícil de rodar. Por ejemplo, secuencias de explosiones, secuencias donde hay que destruir, no sé, un castillo o un edificio. De hecho, en la película La Fiesta Inolvidable, traducción al español de La Fiesta, de Blake Edwards, protagonizada por el increíble e inolvidable Peter Sellers, hay una escena donde se burlan un poco de eso. El actor, que se supone es un actor indio, accidentalmente hunde la palanca que ha de estallar, de explotar un castillo, un fuerte, que supuestamente en la historia que están rodando, porque empiezan rodando una película, debe explotar. Y el director tiene la mano alzada antes para decir acción, y cuando levanta la mano explota el castillo y ninguna cámara está rodando. Entonces, de alguna forma se burlan de ello. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. El cine se hace a una cámara. El cine utilizaba celuloide. Hoy se manejan otros conceptos, pero igual también tiene mucho de artístico, porque muchos directores trabajan a una cámara. Tarantino hizo Los 8 más odiados, sabiendo que ya existía la cámara digital de alta calidad, la hizo en cine 35 milímetros. Muchos directores no les basta rodar la película en digital, sino que la inflan a hacerla en 35 milímetros, porque finalmente el 35 milímetros da una excelente calidad. Muy bien. Cine, ese es el acercamiento al cine. Televisión. Televisión es un medio electrónico. En la televisión se pueden manejar varias cámaras rodando al mismo tiempo. No se habla de cinenovela. No se habla de cinenovela. Vamos a hacer una cinenovela. El término podría ser acuñado. Sí, yo podría hacer una novela en cine. Pero así como en serie, es más fácil
más económico hacerlo en televisión. Entonces sí podemos hablar de telenovela, televisión. La palabra tele significa lejos, distancia. Televisión, ver de lejos. Es como un poquito la palabra telescopio, óptica para ver de lejos. Televisión significa visión a la lejanía. Telescopio es como aparato para ver en la lejanía. Entonces, el cine no puede hablar de cinenovela, porque sería muy costoso y muy difícil hacer una saga larguísima, como si la puede hacer una telenovela, de muchos capítulos, que hasta hay telenovelas que han durado años, y una película no. Lo máximo que podrán hacer, por ejemplo, es en Rápido y Furiosos, que ya van como por la 8 o 9. El Hobbit, que hicieron 3. El Señor de los Anillos, hicieron 3 películas. Pero hasta ahí. Porque no se habla de cinenovela, se habla de telenovela por costos y por facilidad. Y además por el modo de verlo. Para el cine es necesario que la persona vaya hasta un teatro. Ya próximamente estarán abriéndose estos espacios, poco a poco. Pero cuando volvamos, ¿qué hacemos para ir al cine? Vamos hasta un teatro y hacemos todo un ritual. A mí me encanta el ritual. Desde muy chico he disfrutado del ritual de mirar en el periódico qué hay, ahora se mira en internet, decidir qué película se va a ir a ver, tomarse el trabajo de ir hasta el sitio físico donde se encuentra la sala de proyección. En mi época, cuando era jovencito, no existían los cinemas como existen ahora. Los teatros estaban desperdigados por todas las ciudades. Recuerdo en este momento teatros como el Teatro Capri, que estaba en la carrera séptima entre 15 y 16, o perdón, 16 y 17. Recuerdo que una cuadrita más allá estaba el Teatro Pereira. Teatros con pantalla, con proyectores, con silleterías, sitios donde uno iba a ver el cine. Hoy en día los teatros están todos puestos en un solo centro comercial y no hay uno, hay 2, 3, 4, 5, hasta 6 teatros, y yo creo que hasta más, porque es otra forma de ver el producto audiovisual. No es una cinenovela, uno va a ver es una película, una producción en el teatro. Qué enorme diferencia. La televisión permite en un estudio poner varias cámaras, y esas cámaras están todas puestas apuntando a un grupo de personas, a una persona, a unos actores, a unos presentadores o invitados, y esas cámaras, cada cámara va a una consola que se llama una switchadora o una mesa de mezcla de video, y una persona se encarga de decidir qué cámara se va a ver al aire. Tenemos una cosa que se llaman los previos, o sea, cada cámara se ve en unas pantallitas, y la persona que dirige las cámaras o el productor poncha u oprime un botón eligiendo la cámara que está mostrando al aire algo. Esa es la enorme diferencia de la televisión. Las telenovelas tienen unas logísticas muy complejas, tan complejas, y yo diría que hasta más que la logística de producir una película. Una película nunca se rodará en orden. La persona que de pronto, y sé que hay personas que creen que se rueda en el mismo orden, así como lo está viendo. No. Por lógica y por costos y por desplazamientos, las películas se hacen en desorden. De pronto era más fácil, o es más fácil, el primer día de trabajo, cuando nos reunimos a empezar el rodaje de nuestra película, de pronto lo más fácil era hacer el final, y empezamos por el final, y de pronto por lógica y por logísticas y desplazamientos y costos, es posible que el último día del rodaje de la película estemos haciendo el inicio, porque todo esto obedece a una cantidad de momentos. Uno no rueda una escena en Santa Rosa de Cabal
por decir alguna cosa, después se va para Cartago y después se va para Bogotá y después se va para el Amazonas para volver otra vez a Santa Rosa de Cabal. No, se rueda todo lo de Santa Rosa de Cabal. Las escenas son completamente disímiles, diferentes, pero todo lo de Santa Rosa de Cabal se rueda en el mismo tiempo. Es decir, si yo me tengo que demorar 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, rodando en Santa Rosa de Cabal, ruedo todo en Santa Rosa de Cabal. Termino mi rodaje de Santa Rosa de Cabal y ahí sí me voy para Cartago y ruedo todo lo de Cartago. Por lo tanto, es imposible rodar en orden. En la televisión es lo mismo. En la televisión son semanas y semanas, se hace un trabajo en estudio, o sea, al interior de un estudio donde están las escenografías puestas, lo mismo que en el cine. Después se hace una semana el trabajo exterior. Hay que tener en cuenta qué ropa tenía el personaje del primer día de rodaje, con 4 semanas después o 2 semanas después, cuando estamos rodando la continuidad de esa escena afuera, qué ropa tenía. Y han pasado, ¿qué? 15 días. Y tiene que ser la misma ropa. Debe ser el mismo anillo, el mismo reloj, las pulseras, todo lo que tengan tiene que ser lo mismo. Por eso es que pasa, amigos, que a veces, entre toma y toma, faltan cosas. Hay unos cazadores de cameos, se llama eso, cameos. Voy a poner la palabra aquí, cameos. Eso es errores. Los cameos en el cine, o también válidos para la televisión, son los errores que a veces se comete en las continuidades. De pronto el actor entró con esta camisa, entró con este anillo, pero tenía este reloj, y a la siguiente toma, que uno es cuando no se explica, venga, ¿cómo así? Entró con un reloj a la casa y cuando entró a la casa ya tenía otro. ¿A qué hora se lo cambió? Errores de continuidad. Puede ser que en ese momento de la retoma, es decir, de la continuidad de la calle, alguien se le olvidó, nadie se acordó, la persona encargada de las continuidades, que se llama script, no tuvo la precaución de anotar que el personaje llevaba un reloj de esta apariencia, por decir cualquier cosa. Y de pronto ese día se cambió el reloj y nadie se acordó. Claro, cuando usted está viendo la película o la telenovela, porque el caso es para los dos sistemas, cine y televisión, hay un cambio. Voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió hace muchos años. Un amigo mío me contaba que había sido llamado para hacer un personaje en una serie, en una telenovela colombiana, y él rodó unas escenas con una camisa roja y una pañoleta roja de seda. Una pañoletica, sí, esas que se pone uno aquí como para una pañoleta. Y rodó 2 días al interior del estudio con ese mismo vestuario, porque él tenía varias intervenciones, pero como no se trabajan continuidades, es decir, vuelvo y repito, las telenovelas tampoco se ruedan en el orden como aparecen cuando usted ya las ve al aire. Cuando usted ve al aire la telenovela en televisión, tenga la seguridad que hay 2 cosas: o la novela ya terminaron de rodarla, o todavía están rodando y van como por la mitad de la telenovela. Es decir, usted nunca está viendo la telenovela en la realización y la edición al aire, emisión al aire al mismo tiempo. Contaba mi amigo que bueno, él terminó sus escenas en el estudio interiores, con la camisa roja, la pañoleta, un pantalón X, los accesorios, el reloj, la mochila. Y pasaron como 3 semanas, a las 3 semanas la asistente de producción le llamó, le dijo: hola, ¿cómo estás? Mira, tenés continuidades en el parque X, Y, Z de tal ciudad, nos vamos a ver allá y toda la cosa. Y entonces él se desplazó, llegó preciso. La persona que maneja el script le dijo: hola, vos tenés una camisa roja y una pañoleta roja y esto y esto y esto. Y sí, le pasaron el vestuario, cuando él nota que en el vestuario le faltaba la pañoleta roja. Qué pena, decía mi amigo, le preguntó al de vestuario: mira, es que aquí dice que es una camisa roja con una pañoleta roja, no tengo la pañoleta. Y el del vestuario decía: Dios mío, la pañoleta. Y empezaron a buscar la pañoleta por alguna situación se había embolatado y no había más pañoletas.
rápidamente la persona de vestuario, por eso es que en el cine y en la televisión hay que resolver las cosas así. Dijo, no tengo tiempo de confeccionar una pañoleta, no hay almacenes de ropa en este lugar. Vea, allá hay una papelería, contaba mi amigo, que un asistente fue hasta la papelería y compró papel maché, ese que es como papel seda, rojo. La persona de vestuario lo envolvió y con eso hizo una pañoleta. Increíble. Cuando uno ve la telenovela al aire, ve al personaje que le dice a la mamá, ya vuelvo, voy a ir allá a la esquina a hacer una vueltica. Y el personaje sale de la casa, o sea, del estudio, con su pañoleta de tela real, y cuando la cámara lo retoma en la calle, la pañoleta ya es de papel. Nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de ello. Decía él que los únicos que se dieron cuenta de semejante cambio fueron ellos, porque ellos fueron los que tuvieron que vivir esa aventura. Entonces, diferencia. En la televisión podemos trabajar a varias cámaras, como las imágenes que estamos viendo en este momento. Ahí ustedes ven, hay 4 cámaras ubicadas que van a ese otro equipo, que es una switchadora o una mesa de mezcla de imágenes, donde el productor, la persona que está trabajando en la dirección de cámaras, decide qué nos deja ver. En el cine se hace a una sola cámara. Todas las tomas se harán a una sola cámara. Cuando estemos pensando en hacer el podcast de video, es bueno tener en cuenta esa gran diferencia entre el cine y la televisión. Cómo me gustó haber compartido con ustedes este rato, esta conversación sobre este tema que para muchos es apasionante. Espero que cuando esté haciendo sus podcasts, cuando esté haciendo sus trabajos audiovisuales alrededor de la literatura, alrededor de la lectura, recuerde estos tips y esta conversación que tuvimos en el día de hoy. Esta fue una transmisión de la Secretaría de Cultura de Pereira a través del Facebook. También la Alcaldía de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. La próxima semana, en este mismo espacio dedicado a la creación audiovisual, vamos a hablar del micrófono y de los diferentes tipos de micrófono, porque es importante entender que el micrófono es un amigo. El micrófono es un equipo que nos permite llevar a muchas personas al mismo tiempo nuestra voz, nuestras ideas, nuestra creatividad. Así pues que los espero aquí en este mismo espacio, a esta misma hora, o como diría alguien en televisión, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta pronto.